¿Y tú quién eres? Vamos a leer el versículos 2 y 3. Dice, y se le juntó mucha gente. Esta es la parábola del sembrador. Y vamos a ver en esta parábola 4 tipos de personas. 4 tipos de oyentes, a los cuales son expuestos a la palabra. Y aquí nos vamos a preguntar cuál somos nosotros. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. En esta parábola el Señor Jesús ejemplifica los tipos de personas que oyen la palabra. Hoy en día, y precisamente a esta hora, mucha gente está reunida en las iglesias cristianas. Y digo mucha porque hay iglesias donde, hermanos, casi los cuelgan de los abanicos porque no caben. Muchas iglesias en este momento están llenas de gente. Pero la pregunta es, ¿con qué intención va cada persona? ¿Cuál es la intención la cual cada persona se levantó esta mañana y dijo, voy a ir a la casa de Dios, voy a ir a la iglesia? ¿Con qué intención salió? Hay muchos que se exponen al mensaje de la palabra, si es que en la iglesia se predica el mensaje de la palabra. Porque si se predica las experiencias del predicador, bueno, ahí ya no hay mucho que cambiar. Pero en las iglesias donde se predica el mensaje de la palabra, muchos son expuestos. Y aquí el Señor ejemplifica a el que expone el mensaje como el sembrador, y la tierra es el oyente. Así que hay un primer oyente o un primer terreno que yo lo he denominado el que no la entiende. Versículos 3 y 4. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. El que no la entiende. Ese es el primer oyente. Si usted está escribiendo, ponga ahí el que no la entiende. Hay una clase de oyente que es indiferente a la palabra de Dios. Me sorprende a menudo a cada lugar donde voy a ministrar, a dirigir la alabanza, ver a muchas personas que están ahí sentadas en la congregación, pero su mente, su corazón y sus fuerzas están en otro lado. Están sentados expuestos a la misma palabra de Dios, y sus mentes están en otro lado. Algunos están texteando, otros están en el Facebook, otros se salen a tomar aire fresco, imagínense usted. Otros de plano parece que sus ojos están viéndose acá, pero parece que están idos como en otro lado. Y yo me gusta comparar a veces que los que van al cine o iban al cine, pagaban un boleto y se sentaban 2 horas a ver la película. Y a veces hasta se aguantaban las ganas de ir al baño por no perderse lo que estaba pasando en la película. Yo me pregunto, ¿será más poderosa la película de Batman o de quién sabe qué que la misma palabra de Dios? Y me desconcierta ver en muchos lados esa indiferencia de mucha gente que está expuesta a la palabra de Dios, pero que está distraída, que está en otro lado, está indiferente. Y yo digo, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué están ahí entonces? Si en realidad no querían venir, entonces ¿para qué vinieron? Si en realidad en el momento en el cual Dios nos habla a nosotros, que es a través de la palabra de Dios, no queremos estar ahí, están indiferentes, entonces ¿por qué están? Puede haber muchos motivos. Uno de ellos puede ser que tienen una tradición evangélica, que ven esto como si fuera una religión. Decían, antes era católico romano, o católico guatemalteco, o católico mexicano, y ahora soy cristiano evangélico. O sea, me cambié de religión. Antes iba a misa el domingo, ahora el domingo voy al culto. Antes oía al sacerdote predicar, ahora escucho al pastor. Todo nomás se cambió, como dicen, la mona se vistió de seda, pero mona se quedó. Era religión antes, sigue siendo religión. Pero déjeme decirle que Jesucristo no vino a predicar una religión. Él vino a invitar al mundo a tener una relación personal con Él. Una comunión a través del cual, fíjese, el pueblo de Israel en la antigüedad, solamente un hombre, un sacerdote, sumo sacerdote, una vez al año podía entrar delante de la presencia de Dios. Un hombre. Y tenía que estar en perfecta santidad. A él le amarraban unas campanitas en los pies cuando entraba a aquel lugar santísimo.
Y cuando se dejaban de oír las campanitas era porque el hombre había caído fulminado ante la presencia de Dios debido a algún pecado oculto. Pero gracias a que Jesucristo vino a esta tierra, nosotros ahora, mire, tenemos libre entrada hasta la misma presencia de Dios. Eso es un privilegio que nosotros tenemos, pero un privilegio que muchos menosprecian. Un privilegio que muchos con su actitud pisotean y dicen, ¿sabes qué? No me importa. Me importa más el Twitter, me importa más el Facebook, me importa más la mosca que pasó. Solamente hay dos motivos por los cuales hay gente así. Una es porque es cabrito y no oveja, u otra porque simplemente no ha nacido de nuevo. Quizás es por tradición, como decía hace un momento, y cumplen y dicen, bueno, ya fui el domingo al culto, ya cumplí, me voy. Algunos todavía llegan tardísimo, llegan a la mitad de la predicación y digo yo, ¿para qué van? Pues que ya cumplí con mi religión, ya me voy. Como cuando íbamos a la católica, ¿se acuerdan? Para empezar, dice nuestro pastor, el sacerdote no se le entendía nada, porque tienen un sonido horrible, ¿no? No entiende nada. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Aparte, llegábamos tarde, ya nomás a la bendición, y nos íbamos. Muchos cristianos viven de la misma manera, nomás que dicen, aleluya, gloria a Dios. Llegan al final, se van a los chinos. Se tardaron más en arreglarse y en vestirse que en lo que estuvieron del culto. Pero bueno, es la palabra de Dios, hermano. No se vaya a enojar conmigo. Otro motivo puede ser porque, pues, van por compromiso, porque alguien lo invitó. Hay algunos hermanos, varones, que van a la iglesia nomás porque su esposa los lleva. Y ándale, mi amor, ándale, vamos. Pero ¿saben qué? Mire, el marido es cabeza del hogar. O sea que usted es el que debe de traer a su familia a oír la palabra de Dios. Usted es el que en su casa debe de santificar a su mujer. Usted es el que en su casa debe de darles el alimento espiritual a su familia. No espera que lo haga el pastor. El pastor ciertamente tiene una función, pero usted como cabeza del hogar tiene la responsabilidad, de acuerdo a la palabra de Dios, de inculcarles la palabra de Dios, de sembrarles la palabra de Dios. Usted es el sembrador, ¿sabe? La tierra es su familia. Y muchas veces en la iglesia se ve el resultado de lo que hay durante la semana. ¿Qué es lo que ocurre con este primer oyente, que es el que no la entiende? Bueno, pues el 99% de estos oyentes no tienen una comunión diaria con el Señor. No tienen una reflexión personal de la palabra de Dios. Esperan hasta el domingo para que el pastor les lea la palabra. Algunos, el domingo del día del culto, ¿dónde? ¿No viste mi Biblia, vieja? Y ahí andan buscándolo. No, pues no, quién sabe dónde. Bueno, así nos vamos. Y llegan a la casa de Dios sin Biblia. Y digo yo, bueno, eso es como ir a la guerra sin fusil, ¿verdad? Si se dedica usted a la construcción, es como si llega ahí el día de la chamba sin herramienta, imagínese. Va a tener que clavar el clavo con la mano. ¿Verdad? ¿No? Es incongruente. De la misma manera es incongruente como muchos cristianos llegan a la casa de Dios sin Biblia. Y no estoy viendo a nadie. Así que la palabra que el pastor les predica el domingo les entra por un oído y les sale por el otro. El resultado del cristiano que no entiende la palabra es una vida que es en derrota espiritual. Una vida 100% en la carne. Y mire, esta parábola Jesús la explicó o la expuso, pero después Él mismo la interpretó. Vaya al versículo 19 de Mateo 13. Ahí Jesús interpretó lo que quiso decir en la parábola. Porque los discípulos le preguntaron, bueno, ¿y qué quisiste decir con todo esto, Señor? Dice, Él les dijo, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, esta es la consecuencia. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El malo es Satanás, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y por medio de las aves, que representan las circunstancias
Día con día nosotros salimos de nuestra casa y enfrentamos circunstancias, ¿sí o no? Varones, sale de su casa y a veces ya se subió al carro, va a una cuadra, ¡ay, se me olvidó esto! Y te regresas, ¿no? Y ahí está una circunstancia ya. Y ahí es donde reaccionamos de acuerdo a lo que estamos llenos. Si del domingo escuchamos la palabra, el lunes tal vez aguantemos. Pero si seguimos sin tener comunión con Dios, el martes viene la circunstancia y reaccionamos. ¡Ah! Nos explotamos, nos enojamos y decimos un montón de cosas. Y reaccionamos de acuerdo a lo que estamos llenos. El apóstol Pablo dijo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes pues sed llenos del Espíritu. Algunos nos llenamos más de Don Francisco y de tanta cosa que no edifica. Y a la hora de la circunstancia, sale Don Francisco, sale Laura, sale Charitín. Me las sé todo, ¿verdad? Me las han contado. A través de las circunstancias, Satanás nos roba lo poquito que escuchamos. Y así, cada domingo es lo mismo, el mismo círculo vicioso, y nos preguntamos por qué no tengo una vida espiritual exitosa. Simplemente porque cuando se expone la palabra, estamos distraídos. El segundo oyente, yo le denominé el llamarada de petate. A los que son de México me podrán entender qué significa eso, pero para los que son de otros países se los descifro, se los interpreto yo. El llamarada de petate es un término que usamos nosotros los mexicanos para describir algo que se prende rápido, pero rápido se apaga. ¿Se ha conocido gente así? Que le dicen, oye, vamos a hacer eso, sí, vamos a hacer, como el Chavo del Ocho, ¿no? Sí, vamos a hacer, y lo vamos a hacer, y todo emocionado, y luego al otro día no se apareció más, no cumplió. Ese es el cristiano emocional, el cristiano que le gusta que lo emocionen, pero a la mera hora, llamarada de petate. Es como un tipo, como una carpetita que es de tejida con palma seca, y lo enciendes y se quema rápido. Así hay muchos cristianos. Mateo 13, 5, 6, ahí mismo, ahí vamos a quedarnos todo el mensaje. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Bueno, ya explicamos lo que es llamarada de petate, pero hoy en día muchos cristianos llegan a las iglesias atraídos por mensajes evangélicos, digo entre comillas evangélicos, porque son mensajes que dicen, si te acercas a Dios, todo te va a salir bien, nunca tendrás problemas, nunca te enfermarás. Y pues ¿quién no? Llegan rápido, ¿no? ¿Quién quiere enfermarse? ¿Quién no quiere tener problemas? Pero esto suena como más bien a campaña política, ¿no? Si votan por mí, la pobreza se acabará, la falta de educación se acabará, yo generaré empleos. Y alguna vez le preguntaron a uno de estos políticos, oiga, usted prometió 13,000 empleos durante su gobierno y no hizo nada. ¿Cómo no? Dice, puse 13,000 semáforos. Así que ahí están todos limpiando parabrisas, vendiendo chicles, querer empleos. Pero ¿cuántos saben que Dios no es ningún político, hermano? Dios no es ningún político buscando adeptos para que voten por Él, ni haciendo promesas falsas para que llenen la iglesia. Que ese no es Jesús, hermano. El propósito de Jesús fue, ¿sabe cuál? Que ningún alma se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que Jesús nos prometió. Jesús no es ningún político. Versículos 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, aquí lo interpreta Jesús, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. ¿Me siguen? Sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos maestros de la superfe que predican así, como le digo, como políticos, no te va a salir nada mal, todo te va a salir bien, nunca te vas a enfermar.
Hermano, estamos en un cuerpo de carne y hueso como cualquiera, nos enfermamos, si nos pegamos nos duele, tenemos problemas. Eso Jesús nunca dijo que no íbamos a tener problemas si le aceptábamos. Mira lo que Él prometió. En versículo 16, capítulo 16, versículo 33 del libro de Juan. Estas cosas os he hablado para que en mí, ¿lo tienen? Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Él vino para que nosotros pudiéramos depositar nuestra confianza en Él y tener paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y mire lo que nos prometió. Todo lo contrario a lo que predican los de los superfe, los que dicen que si eres cristiano nunca te va a pasar nada. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quizás los que predican eso de que nunca te vas a... no saben leer, una de dos, o no saben leer, o simplemente están leyendo otra Biblia y predicando de otro Jesús que no es el Jesús de Nazaret que dijo, en el mundo tendréis aflicción, ciertamente, pero confiad, yo he vencido al mundo. Miren, Mateo 24, 9, no lo busque. Dijo, entonces os entregarán a tribulación. Entonces, ¿cuál Biblia leen los de la superfe? Y os matarán. ¡Ay! Muchos de esos dirían, cancelo tus palabras, Jesús. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Estoy leyendo la Biblia, hermano. La palabra de Dios, Ahí está, Mateo 24, 9. Por si no me cree, búsquelo, anótelo. Y luego en el 10 dijo, muchos tropezarán entonces, hablando de la gran tribulación. Muchos de esos cristianos que predican que todo te va a ir bien, que todo te va a hacer... Cuando llegue el momento de la tribulación y de la persecución, como está ocurriendo ya en la China, como está ocurriendo ya en algunas partes del mundo, incluso en México, en Chiapas, hermano, esos son los primeros que salen corriendo. Esos son el llamarada de petate. Cuando el oyente de este tipo de evangelio es atraído, yo le he denominado como promesas político-evangélicas. ¿Ah? Son mensajes que van directo al alma, que le dicen, tú puedes, tú eres lo máximo, tú eres, y lo emocionan, sí, yo soy. Y salen a la realidad, a la primera prueba. Como ellos viven en el país de las maravillas, en el país donde todos los sueños se cumplen, en el país donde todo les sale bien, según ellos. Pero cuando se enfrentan a la realidad, a la primera prueba, a la primera persecución, a la primer rechazo de la gente por ser cristiano, salen corriendo, hermanos. Se van huyendo, porque supuestamente Dios les prometió eso y no les cumplió, supuestamente. Y se van enojados con Dios. Y nunca más se vuelven a aparecer, vuelven atrás, al rato están peor de como estaban antes de venir al camino de Dios. ¿Qué pasó con estos cristianos? ¿Qué fue lo que ocurrió? A lo mejor usted se pregunta. Pues mire, se cumple lo que el apóstol Juan dijo en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Primera de Juan 2, 19. Nos dice el apóstol Juan, ¿qué pasó con aquellos que después de ir en pos de una doctrina, una promesa político-evangélica, se encara a su realidad y después desiste y apostata de la fe, deja el evangelio? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Diga, no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero si salieron, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Diga conmigo, no todos son de nosotros. Porque nosotros somos de Cristo. Y sabemos que aunque vengan aflicciones o cosas que no nos gusten, cosas que nos duelan, sabemos que son con un propósito de Él. Y el propósito de Él es formar el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a leer el libro de Romanos 8:35. No lo busque porque voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Y mire, póngale mucha atención. Escúchelo con mucha atención. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:35.
¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Usted qué cree? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos pruebas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Claro que no, dice el apóstol Pablo. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta, diga absoluta, por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Diga, nada. Y Él lo explica aún más. Dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creo que no hace falta explicar nada más, ¿verdad? Van a venir pruebas, y aquí el apóstol Pablo las describe. Incluso si llegaran a amenazarnos de muerte, si nos quedáramos sin comer, si nos quedáramos sin vestidos, si lo que pasara, nada puede separarnos de ese amor que es en Cristo Jesús. Tercer oyente, el afanado. Diga conmigo, el afanado. Mateo 13:7, regresamos al versículo principal. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Mira, los espinos ahogan la luz que le da vida a la semilla. Puede haber caído la semilla en buena tierra, pero hay espinos ahí que no permiten que la luz le dé correctamente. Sabemos que la luz es Jesús, ¿verdad? Y a través de su palabra recibimos la luz que nos alumbra. Así que esos espinos que están ahí no permiten que le entre toda la luz a la semilla que fue sembrada en buena tierra. Y Jesús lo interpreta en el versículo 22, ahí del capítulo 13. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, diga, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay otro tipo de oyentes que vienen dispuestos, oyen la palabra, tratan de tener comunión con Dios, pero oiga, se la pasan luchando por hacerse ricos. Dios no es el primer lugar de sus vidas, aunque ellos lo digan así, pero su afán por tener más y más y más y más les roba el tiempo que Dios quiere que le den a Él. Una palabra que sobresale aquí es la palabra afán. ¿Se fijó que decía ahí? El afán de este siglo. Mire, la palabra afán en el griego original que fue escrito el libro de Mateo es la palabra merimná. En griego, así se escribió, merimná. Y tiene muchos significados. Y uno de esos significados, ¿sabe cuál es? Distracción. Diga conmigo, distracción. Es una distracción, el afán y el engaño de las riquezas. Es una distracción. Yo conozco personas, y probablemente haya una de esas aquí. Y quizás usted pueda tener sus justificantes muchas, pero la palabra de Dios es infalible. No podemos luchar contra Dios. Nuestra palabra y nuestros argumentos no pueden ser más grandes que la misma palabra de Dios. Conozco muchas personas que salen a las 6 de la mañana de su casa a trabajar y llegan a las 9 de la noche a su casa a dormir. Algunos se bañan, ¿verdad? No tienen tiempo con Dios, no tienen tiempo con su familia, no tienen tiempo ni para gastarse todos los dólares que ganan. Pero tienen atesorado todo, su cuenta en el banco está bien choncha. Y su confianza y su seguridad está basada en esa cuenta de banco. Pues ¿sabe qué? Ha habido mucha gente que lo ha perdido todo. Todo. Por X o Y razón. Pero aquel que es nacido de Dios
busca las cosas de Dios. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, diga cosas, serán añadidas. ¿Sabe qué es añadido? Algo que tú no esperas y que ahí aparece. Ahí aparece. Gloria a Dios. El Señor promete añadir las cosas terrenales, las cosas materiales, a aquellos que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquellos que le buscan a Él, que le ponen a Él por primero, Dios lo añade, sin necesidad de que lo anden buscando. Sin embargo, muchos cristianos andan detrás de las añadiduras y se olvidan de aquel que es el que da la añadidura. Y andan en sus propias fuerzas, luchando, esforzándose, y nunca ven prosperidad, nunca disfrutan a su familia.